7, 8. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Cultural Charrúa, otra vez de lujo. Vamos a darle la bienvenida al gran máster Manuel Echavarría. ¿Cómo está, querido maestro? Muy bien. Pues ahora vamos a hablar, a seguir hablando de Wu Wei Do, pero ahora en otro análisis, en otro sentido. Pero antes quisiera hacer un reconocimiento muy especial a la figura de un gran maestro que quiero y admiro, que se llama Maestro Javier Acosta Serrano. Él acaba de obtener el 6º grado. El 6º grado es el máximo grado de la fuerza interna. La fuerza mental es 7º, 8º y 9º, que quiere decir en chino Yin Yai. Yin Yai es un cuchillo dentro, muy cerca del corazón, que es muy doloroso, como doloroso es dejar todo para beneficio de las generaciones. Pero no nos adelantemos. Vivamos el momento, carpe diem, de tal manera que el 6º dan es un equilibrio entre la defensa y el ataque. Nada más, dentro de la técnica del arte marcial, nada más hay dos elementos, uno es defensa y otro es ataque, nada más. Entonces, hay un equilibrio entre la defensa y el ataque, hay un equilibrio entre la mano abierta y la mano cerrada. La mano abierta representa la velocidad y la mano cerrada representa la fuerza. Entonces hay un equilibrio entre la velocidad y la fuerza. Hay un equilibrio entre la emoción y la razón. Y siempre nos vamos a mantener en el 6º dan como un equilibrio de vida, ¿no? Sin inclinarnos a ningún otro aspecto emocional, ¿no?
pero sí, llegar a sexto Dan es pues, beneplácito, es gracias a Dios que llegó, gracias a Dios que llegamos, y hay que vivir el sexto Dan en todas sus dimensiones y hacerlo obra, porque nada es bueno si no está terminado. Entonces hay que hacerlo obra. Haciéndolo obra es cuando existe un sentimiento. Y la máxima expresión del sentimiento es el amor. Entonces hay que hacerlo obra para ejercer el sexto Dan. Pues con muchas felicidades al maestro. Lo logró a su maestro, que es el maestro Eduardo Martínez Vázquez, que también lo considero mi maestro, que es una de las personas que convivió conmigo en los años mozos y en los años tempranos del arte marcial. No le quiero decir cuántos, pero más de cinco décadas. Así vaya es que, saludo, pues, entonces, gran saludo para el maestro Acosta y para el gran maestro Eduardo Martínez, de quien somos también discípulos nosotros acá en Uruguay, segundos danes sí, del Centro sí, Tradicional de Artes Marciales, así que vaya un gran saludo al maestro Eduardo Martínez también. sí. Pues llevamos una vida de aprendizaje de hace 50 años, por decir algo. Y, y cuando teníamos la fuerza externa, cuando teníamos la potencialidad, cuando estábamos, como dice la gente, en nuestras datas, cuando ejercíamos la clase y continuamos haciendo técnica con gran esfuerzo, pero que de una manera, eh, pues quedamos unos bonitos recuerdos y eso siempre la historia nos reconocerá. Y nos ha reconocido el presidente que fue presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, el maestro, licenciado Juan Manuel López Delgado, que fue el que nos reconoció como novenos Dan. Y eso, pues, muy agradecido. Este tema del Dao viene a completar, porque se acuerda que estuvimos platicando del Tao, que es el camino, que es eh, los opuestos, y que es el Do, que es yo mismo, cómo estoy construido, y que de una manera, pues ya lo vimos con cuidado, y ahora el Tao. El Tao, la mano del maestro que guía. Entonces, yo he preparado una plática con las personas que nos ven, con las personas que de alguna manera están interesados. Y esta plática quisiera de alguna manera leer algo y luego lo comentamos, mi querido maestro. Perfecto, maestro, perfecto. Entonces, mire, ya hemos tratado en entrevistas anteriores del tema del Tao o Do, que es el camino. En esta ocasión nos ocupamos del Tao, que es la mano del maestro, que es quien guía. La forma de guiar presupone que alguien quiere ser guiado. Este es el alumno. No podemos guiar a nadie contra su voluntad. El querer es indispensable. Por eso, hoy nos ocuparemos
de un tema importante para entender la labor del maestro. Este tema es el de la obediencia. Si el maestro señala un camino y el alumno se niega a seguirlo, no hay un proceso de compartir, no hay iniciación en el arte marcial. Por eso, la virtud de la obediencia se torna difícil de comprender y necesita examinarse cuidadosamente. Para que seamos los maestros que necesitan nuestros alumnos, tenemos que meditar el sentido de la obediencia. Fíjense que yo platicando en seminarios con el maestro Joel y el maestro Javier Acosta Serrano, allá hace algunos ayeres, les decía que el triángulo es la unidad, es la armonía. Y que dentro de los ángulos del triángulo está representado el maestro como un sujeto pasivo, y en el otro extremo del ángulo, de este triángulo, está representado el alumno como un sujeto activo. Entonces, para llegar a un objetivo o alcanzar un objeto, se requiere de la aceptación. Yo necesariamente tengo que aceptar al alumno tal como es físicamente, sin idealizar nada. Pues todos los maestros quisiéramos un alumno delgado, corrioso, fuerte, ágil, flexible y con un espíritu fuerte. Pero no es así, no es así. Entonces lo que hay que hacer, aceptar tal cual. Y el alumno también quiere un maestro joven, un maestro dinámico, un maestro que se reconstruye constantemente, un maestro que modifica su mapa. Entonces también se va a encontrar un maestro que no tiene, que no tiene muchas de esas características pero que puede aprender mucho, que puede aprender y que lo puede llegar a feliz término dentro de la enseñanza del arte marcial. Entonces, de esos conceptos que tiene cada quien, hay una aceptación. Y cuando se acepta, que para mí siempre lo he dicho, aceptar y amar son sinónimos, entonces, si el maestro quiere enseñar defensa, el alumno quiere aprender defensa. Si el maestro quiere enseñar ataque, el alumno desea aprender ataque. Una vez que se ha aceptado, entonces sí se logra el objetivo. Entonces yo puse aquí que tiene que tener interés para que es la inclinación del ánimo para lo que te importa, ¿no? Porque mucha gente dice, no me gusta, pero pues, no son columpios. Que le importe la disciplina, que le importe el método, que tome una actitud favorable, que esté dispuesto a todo, etcétera, ¿no? Entonces así se profundiza un poquito más y ya se logra más cosas. Pero sí, ¿qué piensa usted, maestro, relacionado con la obediencia, que es el punto neurálgico que vamos a tratar ahora y que al mismo tiempo es parte del Tao? Le voy a mandar un saludito antes que nos manda acá, maestro, un saludo Marcelo Echevarne desde aquí de Uruguay. Muy buenas tardes a todos, nos dice un saludo. Bueno, qué cosas tan importantes nos comenta, maestro. Qué difícil es lograr esa conexión con un alumno. Me ha pasado pocas veces. Bueno, tengo a mi socio, mi hermano, un amigo del alma, Sí. que ha sido alumno mío durante toda la vida y con quien trabajo a la par, que es John Suárez, que es el maestro Suárez, que es con el que logré esa conexión, esa cierta conexión que era necesario que nos habláramos en las clases, que él deseaba aprender lo que yo enseñaba, justamente lo que está diciendo usted.
Y lo he logrado, sinceramente, lo he logrado pocas veces con alumnos, esa conexión, lograr ese tipo de conexión que el alumno siguiera, ¿no? El pensamiento de uno, tuviera esa conexión con uno, pero la verdad que cuando se logra eso es algo excepcional y por lo general esos son los alumnos que van a seguir el camino de uno, ¿no? Que van a continuar, a mí no me gusta hablar mucho de legado, ¿no? Pero que van a continuar sus enseñanzas más que nada, ¿no? Claro, construir su propio camino. Y uno les ayuda en ese sentido. Bueno, en la vida es así. En la vida siempre se va a enfrentar uno solo. No, ni va a llevar uno porras para cuando se casen, ni nada. Ellos se van a enfrentar a una situación solos. Y eso es construir su propio camino y modificarlo constantemente. Entonces, pues qué bien que iniciamos con eso, porque esto nos va a permitir tener una base para la continuación. Uh-huh. El primer término es el problema de la obediencia. Hoy tenemos padres y maestros que se quejan de que no son obedecidos. Todos conocemos a varios, hasta nos ha tocado alguna vez pensar que la crisis de la obediencia es un problema actual importante. Nosotros fuimos formados en la familia y en la enseñanza que estaban marcadas por obediencia extrema y que se leía como resultado del respeto. Respetar a nuestros padres y a nuestros maestros era necesariamente obedecerles. Sin embargo, todos pasamos también por procesos en que tuvimos que construir nuestra independencia de criterio y de decisión para forjar nuestras vidas. Así que también deberíamos comprender la importancia del respeto junto a la necesidad humana de libertad y autonomía. Ahora, nuestra realidad es otra. Educamos en otros tiempos y para un futuro radicalmente distinto del que conocemos. Tiene que transformarse nuestra forma de relación. Hay que repensar la obediencia, pero ¿en qué sentido hablamos de obediencia? En nuestros días el concepto de obediencia es un punto de discusión e incluso de acalorado conflicto. Si miramos nuestro entorno, surge la pregunta, ¿quién quiere obedecer hoy? Parece que en el mundo contemporáneo todos estamos dispuestos a mandar y de ningún modo para obedecer. Entonces, ¿por qué hemos de seguir hablando de la obediencia? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la legítima obediencia? ¿Y cuáles son las consecuencias de la obediencia nociva? Entonces, si nos ponemos en ese contexto, tenemos muchas preguntas que hacer. Pero fíjese que hay el aprendizaje de una técnica. Y la técnica necesariamente requiere de una exigencia que el maestro debe de notar, de destacar con el alumno. Y el alumno, una vez que haya ese triángulo del cual hablamos de la armonía, pues necesita acatar, necesita obedecer en ese sentido. Yo considero que no hay otro camino, pero posteriormente vamos a hablar de una obediencia razonada, una obediencia que no impide la libertad ni la autonomía. Yo considero que hay cosas dentro del arte marcial tradicional que se tienen que obedecer. ¿O qué piensa usted al respecto? Sí, por supuesto que sí, tiene que haber esa obediencia de parte del alumno, si no, creo que sería imposible darles clases, ¿no? Sí.
tiene que dejarse guiar, como usted decía al principio. Si el alumno no se deja guiar, es muy difícil que uno pueda desarrollar su labor como maestro. Así que tiene que haber, sí, ese tipo de obediencia, obediencia sin rigor, a mi punto de vista, que se ve en muchos lados, ¿no? Esa obediencia con terror, le digo yo. Sí. Que es un camino un poco errado, me parece. Sí. Cuando tomamos como la técnica como primer término, después vendría la inspiración, pero ya es un proceso donde el alumno ya acepta y quiere al maestro, lo respeta su autoridad, y autoridad se le da a quien conoce la técnica y a quien tiene un estado moral importante, al que conoce muchos métodos de enseñanza y al que está en un constante aprendizaje, ¿no? Sí. El concepto de obediencia y la tradición. Comencemos reconociendo que el concepto de obediencia ha tenido un carácter central en una gran cantidad de prácticas humanas. Todas esas prácticas tienen en común que corresponden a formas tradicionales de construir comportamientos y reproducir formas de ser y de hacer. Hablamos de la familia tradicional. La educación tradicional, la vida religiosa cristiana, la vida militar, de la empresa y el trabajo tradicionales, pero también de las prácticas ancestrales de las artes marciales, que necesariamente tienen un carácter tradicional, pero que también deben ser innovadas y refrescarse en cada nueva experiencia. Entonces la obediencia resurge asociada al concepto de tradición y se cuestiona o se replantea cuando se trata de prácticas no tradicionales. Examinemos qué es la tradición. Tradición significa legado, es decir, herencia. Nuestra tradición es el legado de posibilidades de comprender o por lo tanto de vivir. Este legado lo recibimos de las generaciones anteriores y es nuestra labor hacerlo nuestro y desarrollarlo y entregarlo a la vez a los jóvenes de las siguientes generaciones. La tradición muchas veces es criticada porque se ve como algo viejo, de un pasado anticuado y duro que se resiste al cambio. Pero en realidad la tradición es la corriente viva de posibilidades de comprender, es decir, la posibilidad del cambio, de innovación, de creatividad e incluso de liberación humana. Nuestro problema es cómo hacernos cargo de nuestro pasado con vistas a construir nuestro futuro. Lo que somos, lo somos también gracias a nuestra historia. Nuestra experiencia nos transforma y nos abre a nuevas formas de pensar, de ser y de hacer. Por eso debemos repensar la tradición. Hacer nuestra la tradición no es seguirla ciegamente, sino construir con ella y llevarla más lejos. Por eso vamos a asomarnos a la manera en que la obediencia tiene un lugar en prácticas tradicionales para distinguir sus elementos constitutivos y para diferenciar las formas problemáticas que llega a tomar cuando se corrompe su sentido. Fíjense que primeramente, por ejemplo, en la historia de la humanidad existió la barbarie cuando se salía de control, cuando se mataba sin ningún propósito. Entonces, existió la barbarie y después vino la civilización. Sí, es necesario la tradición dentro de las artes marciales para hacer el proceso de cambio y para estarse modificando constantemente a la altura del pensamiento de los jóvenes actuales.
Nosotros no podemos, seguimos una tradición que es con lo que estamos construidos, pero que estamos abiertos, de una mente abierta para, para, este, para actualizarnos, para, para estar vigentes. De otra manera, pues no le daremos sentido. ¿Para qué sirve, no? ¿Para qué sirve que yo permanezca en un letargo, bueno, en algo del pasado y que no me mueva, ¿no? Necesariamente tengo que estar modificando día con día para hacerlo, pero sin quitar de renglón todos los valores que tiene el arte marcial, ¿sale? Como respeto, como lealtad, que eso se mama en el hogar, ¿no? Y que se fortalece dentro de una disciplina como el arte marcial, como el taekwondo, como el karate, como el kung fu, como el wushu, como cualquier disciplina que es sumamente sana y favorable. Entonces, ¿qué piensa usted en relación pues que hay que repensar la tradición? ¿O cómo lo piensa usted? Bueno, justamente, maestro, este es un tema que venimos debatiendo hace varios programas sobre la tradición y la modernidad en las artes marciales. Sí, Últimamente lo estamos enfocando más que nada a la defensa personal, ¿no? Pero sí hablamos también de que, bueno, la tradición de las artes marciales, la base son esas, los valores, ¿no? La enseñanza de los valores. claro, Eso no puede cambiar, tiene que mantenerse. Si sí, bien hay maneras distintas de trabajarlo, uno desde el primer día que entra a un dojo o un doyan, ya está aprendiendo valores, ¿no? Desde el día que se saluda con sus compañeros, con su maestro, uno se va contagiando de todo eso, ¿no? Va aprendiendo solo. A veces ni es sí, necesario enseñarles valores a los alumnos porque lo van aprendiendo solo con el sí. alrededor, con el tratar con toda la gente. Fíjese Este, que en la familia se crean los valores. El padre ocupa un lugar especial mm, como jefe de la madre, como, como el, el reflejo de la máxima expresión del sentimiento, ¿no? Que es el amor, ese es el mm, lugar de la madre. Y el hijo mayor ocupa su lugar, la hija mayor ocupa su lugar, todos se ocupan su lugar en la familia y nadie, por ejemplo, vota ahora quiero ser el padre, ¿no? Ahora quiero ser la madre, ¿no? Sino hay un respeto mm, y no se traiciona a la familia, hay una lealtad. Entonces, con esos dos valores, vamos de nuestra comunidad familiar, o más bien de nuestra unidad, vamos a otras comunidades, que quiere decir como una unidad, y llegamos a una escuela de disciplina, como el arte marcial, y entonces preguntamos que cuáles son los valores o la inteligencia de esta escuela, y nos van a decir que es el respeto. mm, Y nos van a decir que es la lealtad a nosotros mismos. Y nos van a poner los valores. Entonces, en la familia, somos aceptados en ese contexto de disciplina de una escuela y desde ahí comenzamos el desarrollo. Entonces, cuando el maestro denota, cuando el maestro nos hace ver lo importante de la disciplina, que es el deber, yo debo de dormir 8 horas, yo debo de trabajar, de hacer, en el caso de los jóvenes, de estudiar hasta que no mm, cierro el libro, hasta que haya aprendido.
yo no permito, que es las características del carácter, que tener una baja calificación, o no permito que esto pase, me falte el respeto, o pase cosas que no me gustan, que no quiera, ¿sí? Que me mantenga con dignidad dentro del ejercicio de una enseñanza-aprendizaje. Y eso, pues, eso es muy importante, pero ¿cómo ve usted en ese sentido? Por En supuesto que cuanto sí, a maestro. Son fundamentales esos valores. Yo creo que el respeto tiene que ser el pilar número uno, ¿no? De todos esos valores, y de ahí para abajo, la sí, fidelidad, como decía, la lealtad, la libertad, la rebeldía también. Tener rebeldía también es parte de sí, esos sí, valores, sí, ¿no? sí, Que nos claro, inculca también, por supuesto, creo que sí, dentro de los valores tener cierta rebeldía, el libre albedrío también, puede claro, ser también una de esas enseñanzas, pero para mí sí que la base, el pilar tiene que ser siempre, siempre el respeto. El el valor número uno respeto, para mí es ese. sí, es que mantenemos un equilibrio entre la razón y la emoción, ¿no? Nosotros Ujú. no podemos emocionarnos con algo que nos lleve a faltarnos el respeto, ¿no? Entonces el respeto, el autorrespeto es sumamente importante Ujú. y yo pienso que, como usted dice, es la base de muchos valores, ¿no? Eh, este, pues vamos por buen camino en cuanto al maestro que, que, que quiere ser guiado, al alumno que quiere ser Ujú. guiado, al maestro que guía, a lo que, al beneficio de aprender la técnica, que me dé confianza, que me dé seguridad, que me haga buena persona, que me dé salud, principalmente lo que es digno de perseguirse, ¿no? Ujú. Que es la salud y todos los beneficios que tiene dentro de la enseñanza. Pero hay otros aspectos importantes que tenemos que de notar y que tenemos pues que tienen que salir a la luz. Entonces, pues vamos por buen camino. El origen del concepto de obediencia del contexto militar y la vida cristiana. Hay cosas importantes en ese sentido. El origen del concepto de obediencia tiene dos fuentes importantes. Por un lado, la práctica militar y por otro, la vida cristiana. En las tradiciones marciales encontramos como referente decisivo la obra del maestro Sun Tzu, El arte de la guerra, donde el mando eficaz se construye desde la credibilidad, el honor y la eficacia. Solo entonces el general tiene en su ejército y en cada uno de sus comandados un solo cuerpo que responde a su voz, porque confía en su guía en la guerra, que es un asunto de vital importancia para la comunidad y el Estado. Sin embargo, la historia está plagada de buenos y malos generales. La obediencia resulta así todo un problema porque en el contexto militar se supone que la responsabilidad lo es de quien manda, no de quien obedece. Así que tenemos que dar un paso más para hallar las raíces necesarias de la obediencia moral. Nos remitimos entonces para ello al cristianismo, una fuente fundamental de la civilización occidental. La obediencia en el contexto del cristianismo es una cualidad moral, una virtud decisiva que implica la libertad de elección. Se refiere a la disposición y a la voluntad de realizar un mandato que nos supera. Cristo tuvo la virtud, la obediencia, cuando acepta el mandato de su Padre de hacerse hombre y morir en la cruz por la salvación de la humanidad.
La Virgen María responde también con un hágase su voluntad y hace posible el milagro de la encarnación. En este sentido, la virtud cristiana se plantea como un acto de sumo amor que realiza el bien. Por eso la obediencia es virtud no solo cuando está orientada a la realización del bien, a la vocación de servicio y al bien común. Así la dimensión teológica de la obediencia nos enseña a ser humildes, a identificarnos con la voluntad divina, a imitar así a Cristo y a la Virgen María. El cristianismo nos propone en esta obediencia la realización personal. De estas ideas de amor y bien se deriva como fuente el concepto del deber moral. Así, no es que yo obedezca a personas, obedezca a mi conciencia, obedezco mi conciencia, a mis valores y a los objetivos que me permiten reconocerme humano con mi prójimo y realizarme en el servicio. El cristianismo nos abre la dimensión de la interioridad moral. Por eso San Agustín dice que Cristo es el maestro interior. Lo hallamos en nuestra conciencia y lo buscamos en nuestra acción intencional. Le damos sentido a nuestro hacer. No, no bastan las buenas intenciones, necesitamos buenas obras. Fíjense que yo quise mencionar la máxima expresión de la obediencia, que teológicamente hablando es la de Cristo, que va hacia la muerte por obedecer a su Padre. Yo considero que no hay máxima expresión en cuanto a la obediencia de ir a la muerte. Entonces, como un dato de obediencia, y también pues la obediencia militar que busca acatar a partir de un general veraz que nos dice la verdad, por muy crítico que esté la situación. Nos dice cómo están las cosas y tenemos la confianza que nos va a llevar con vida a regresar a nuestras casas, ¿no? Entonces, son dos aspectos importantes de la obediencia que están considerados dentro del arte marcial, porque el arte marcial viene decíamos la otra vez, del concepto romano del planeta Marte, que es el planeta rojo, que es el color de la sangre, y la sangre que se derrama en la guerra, ¿no? Pero también se denota militar, ¿no? El general, el capitán, los sargentos y los soldados, que son nuestra cabeza, nuestro cuerpo, nuestros brazos y los puños y los pies, los soldados que hacen el contacto. Pero en esos conceptos hay otros puntos importantes que hay que mencionar y que hay que sacar a la luz. ¿Qué piensa usted relacionado con el concepto de la obediencia, maestro? Que es importante. Bueno, ahí justamente estaba tocando una parte hablando de la marcialidad de la parte militar, y una de las peores obediencias para mí es la dictadura, ¿no? Sí. Algo que vivimos aquí en toda Sudamérica, sí, sobre todo en Uruguay, Argentina y Chile. Sí, bueno, sí. en México también. Vamos para allá. Creo que es la peor de las expresiones la peor de las expresiones de obediencia que pueda haber, una aberración en la que se cometen un montón de crímenes. Y bueno, no quiero profundizar sobre eso porque no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero me parece que... Pero sí es importante mencionarlo. Yo más adelante lo menciono, a ver cómo lo ve. Pero yo me refiero al concepto general de obediencia. Mencioné al concepto teológico de Jesucristo, y que se me parece a mí como, sí, pues,
pues una máxima expresión de la obediencia en el sentido teológico. Pero en cuanto a que es este, de filosófico, por decir algo, es lo relacionado con la milicia, pues también la obediencia es parte del desarrollo humano, cuando muchas gentes dicen que son malos necesarios, pero, 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 pero es nuestra realidad, ¿no? Es nuestra Sí, realidad. tal Nosotros ya cual. no hacemos un arte marcial que nos, que o pierdo o gano, ¿no? Sino que otro concepto civil, otro concepto cotidiano, otro concepto de la civilización que me permite desarrollarme o desarrollar a los jóvenes sin perder su libertad, su libre albedrío, como usted decía, su autonomía, sí, sino que sea una obediencia razonada. Claro, es una consulta, justamente hablando de eso, maestro, ¿hasta qué punto roza con el fanatismo la obediencia, ¿no? Sí, ¿Qué parte podría rozar con el fanatismo la obediencia? sí, fíjese que tengo un párrafo destinado a ese Me tipo estoy adelantando, me parece. que, que, Perdón, que, maestro. que, que me gustaría no adelantarme, sino que viera el título de este párrafo, que se llama La obediencia y la autoridad, virtud o corrupción. Ajá, perfecto. Entonces, Perfecto, ahí ya está todo dicho. ahora bien, este sentido profundo de la obediencia se corrompe con mucha frecuencia cuando no parte de la virtud de quien obedece y quien es la autoridad, ¿no? La virtud del que obedece responde a que no obedece porque tenga miedo a un castigo o porque está calculando ventajas. La virtud del que obedece radica en que él lo hace desde el razonamiento, la libertad, la voluntad, la conciencia y la autonomía. Es virtuoso quien compromete su voluntad con lo bueno. Esto nos lleva a considerar el actual virtuoso como una forma de perfeccionamiento moral. Con lo anterior ya hemos visto que no se trata de un someterse a lo ajeno o de una voluntad débil. Se trata de cultivar la voluntad fuerte, de realizar lo más profundo de lo que somos en la labor del bien común. La virtud tiene que estar también en la autoridad. La autoridad legítima lo es por el saber, por la integridad moral y por el deber del cuidado que ejerce sobre los que están a su cargo. En ese sentido, la autoridad asume un deber de dignidad, de bien y de cuidado sobre los que han de obedecer. Así el buen padre, el buen maestro y el buen guía espiritual y el buen general comparten la eficacia de una orientación al bien, en la medida en que su autoridad esté fundada, buscan el bien de aquellos a quienes dirigen. Por eso la obediencia exige, para ser recta y virtuosa, madurar nuestro criterio, para saber en quién confiar y también para discernir el momento en que tenemos que hacernos cargo de la construcción de nuestra propia vida y tomar nuestras propias decisiones. Necesitamos abrir nuestro propio destino cuando hemos transitado el camino, ayudados por el Tao, la mano del maestro que guía, que nos entrega la tradición para que estemos listos para desarrollar nuestra propia vida. Esto es un proceso de maduración natural y humana que a veces cuesta trabajo afrontar por el alumno y de aceptar o estimular por parte del maestro. Así como hay padres que hacen débiles a sus hijos al sobreprotegerlos,
o al impedirles tomar decisiones, también hay maestros que resultan incapaces de aceptar que en el camino cada estudiante construye su propia experiencia y que de esta debe aprender siempre el maestro. La clave para que el maestro siga siendo maestro es que siempre se desafíe a sí mismo, que siempre esté aprendiendo, desarrollándose en el camino para poderse enriquecer en experiencia y así poder brindar al alumno mejores días. El maestro que cree saberlo todo no solo es ingenuo, resulta muy pronto obsoleto y hasta estorboso para el alumno. Solo la búsqueda continua nos permite servir a nuestros alumnos para sus propias experiencias en el camino. En ese sentido, la enseñanza, tradición de las artes marciales, nos ofrece ejemplos de una gran riqueza y profundidad, pero también formas que se corrompen cuando el objetivo no es el desarrollo del alumno, sino su sometimiento acrítico y ciego, y a veces incluso de una rudeza inhumana o hasta cruel. Quienes nos formamos hace ya varias décadas, conocimos el doble filo de una disciplina férrea que nos ayudó a potenciar habilidades y talentos, pero que lamentablemente estaba acompañada de actos de dominación en el que el alumno era visto como un instrumento, como un medio a controlar. Esto se debe a la manera en que el miedo y el odio corrompían la autoridad, de manera que el saber técnico podía tener un alto nivel, pero resultaba carente de dirección, de orientación al bien, de dimensión ética. Hoy nosotros hemos tenido que superar esas limitaciones en nuestros procesos de maduración y nos corresponde hacernos cargo de ejercer una autoridad que faculte al otro, que ayude a crecer al alumno, que lo aliente, que lo fortalezca hacia su propia experiencia en el camino. Fíjese que se requiere de carácter, se requiere de pantalones, se requiere para sacar a la luz ese tipo de situaciones de maestros que controlan, que, que, que no permiten, o estás conmigo o estás contra mí, que, que son, que no ayudan al crecimiento de las personas. Claro que hay otros valores que sí se consiguen, pero que al mismo tiempo se vive con siempre amenazados. Siempre no se puede decir o no se puede saludar a nadie que no sea del agrado del maestro, y etcétera, ¿no? Y hasta hermanos, hasta hermanos. Ay, yo conozco familias que se han enojado hermanos porque el maestro dice que no se salude porque tiene otros pensamientos y otros valores. Y entonces todo ese tipo de cosas, pues sí, entonces todo ese tipo de cosas se tienen necesariamente que corregir. Yo, en lo personal, he modificado para que el alumno sienta libertad de, 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 de estar y sienta libertad de irse cuando quiera, sienta libertad de preguntar, sienta todo ese tipo de aspectos que le permitan eh, tener cierta libertad, cierta autonomía, cierta dignidad como persona, como alumno y, y como miembro de una organización seria, ¿no? Una organización donde es saludable, ¿no? ¿Qué piensa usted de ese aspecto, maestro, que de una manera lo que tenía que decir ya se dijo, ¿no? Sí, sí,
vaya si habrá tantos de esos maestros que no se siguen capacitando, que tienen a sus alumnos bajo sus alas y no lo dejan progresar. Un ejemplo, póngale que su maestro es quinto dan y usted es cuarto y no lo deja dar ese examen porque no Sí, quiere que lo supere. Es un ejemplo muy común que se ve muy a menudo sí, en artes marciales. Bueno, eso que dice usted de que no les guste que saluden a otros maestros, o inclusive yo sí, estuve en una organización que no nos permitían practicar otra arte marcial. Estamos en una organización anterior, una organización en la que estuve durante muchísimos años en las que no nos permitían intercambiar con otros instructores, no nos permitían hablar con otros maestros, el miedo ese, no sí, sé a qué, ¿no? Porque el compartir el compartir te ayuda a construirte a vos mismo, ayuda a crecer como individuo, no tener miedo a compartir tu conocimiento, que te roben las técnicas, no sé, todas esas pavadas, digo yo, que piensa gente, que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero es horrible que siga en la actualidad pasando esto, ¿no? Siguen actualmente habiendo estos tipos de maestros, sí. desperdigados por ahí. Es lamentable. Mm. Es una enseñanza castrense, ¿no? Pero que, Tal pero cual. que se tiene que estar modificando. El maestro tiene la necesidad de subir de grados para que los alumnos Sí, progresen. No quedarse tal en un cual. grado y dejar a los otros sin, sin el Mm. proceso de cambio, sin, este, sin aspiraciones. Yo sentí ese dolor inmenso de que no podíamos lograr la máxima expresión de esta disciplina que es el noveno dan, porque el maestro no aceptaba de ninguna manera que tuviéramos ese nivel, tanto que un miedo terrible, una inseguridad de parte de los maestros, pero, pero así fue. Y gracias a Dios, pues se ha dado de gente con mayor criterio que nos ha Mm. dado ese reconocimiento, que aparte que, pues muy merecido porque fuimos los Sí, pioneros, fuimos bueno, los que abrimos el camino, fuimos los que fuimos al primer campeonato del mundo, a Seúl, Corea, en 73, el 17 de mayo, que quedamos, bueno, México quedó en un lugar de 17 países en tercero, que sería oh, cuarto, ¿no? O tercero, porque el primero fue Corea, con con algo sorprendente, con una, con una, con una, con una técnica, con un golpeo impresionante. El segundo vino un equipo de Estados Unidos que, que ah, era, que era alumnos de, de japoneses, algunos de maestros, de grandes mm, maestros que radicaban en Estados Unidos. Y el tercero era el equipo B de Estados Unidos que quedaron empatados con nosotros. Entonces, era uno, dos y dos terceros. Dos terceros. Y no sé si en la actualidad se siga premiando así, dos terceros. Pero así era, ¿no? De tal manera, pues a veces sí, que era un lugar muy digno, ¿no? Y nos fue como sí, por feria. supuesto. Sufrimos pues estar pues en una técnica muy básica, ¿no? Y que después del campeonato mundial cambiaron las cosas, pero que sufrimos, este,
golpes en la cabeza y en las orejas y en todos lados, en los brazos y en todos lados, que, 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 que fue necesario y que tuvimos que modificar. Eso nos otorga el noveno dan. Ese tipo de sacrificio que ha permitido un proceso, un cambio importante en las generaciones futuras no solamente de México, sino de Latinoamérica, para tener el nivel que se tiene ahora. Esos iniciadores, esos pioneros, esos que sufrimos esa rigidez en carne propia de hacer el cambio, pues eso nos permite ser reconocidos. Claro que mucha gente, bueno, que nos premie la historia, pero también es importante que nos premien las autoridades, ¿no? Las autoridades federativas, ¿no? Y que, pues, que no se hace, pero, pues, no sé para cuándo. Pero sí, sí era necesario sacar a la luz ese tipo de cosas para que los padres y los propios alumnos vean en qué escuela pertenecen y qué escuela tiene un dominio absoluto de los maestros o de los alumnos. Y que no debe ser. Ya no, como que en la actualidad ya ese tipo de cosas ya no deberían de ser, ¿no? Pero, como usted dice, todavía existen. Y todavía hay gente que lee un libro de karate y que está prohibido. ¿Por qué? Nada más hay que leer libros de taekwondo. Hagamos de favor. Entonces, cosas así. Pero, pues, lo que se tenía que decir se dijo y yo quise en esta ocasión sacarlo a la luz y no culpo a nadie ni digo nada, pero eso sucedió y eso está sucediendo y se tiene que necesariamente que modificar. Pues estamos de acuerdo, maestro, con lo que usted piensa, con lo que a usted le duele y con lo que es consabido de todos, ¿no? Misión social del arte marcial en Latinoamérica. El desarrollo de las artes marciales en Latinoamérica ha exigido que aprendamos de Oriente, pero también requiere necesariamente que abramos brecha para que el arte marcial responda a nuestra cultura, a nuestra visión del mundo, a nuestras circunstancias concretas, para atender a nuestros problemas prioritarios. No podemos estar ciegos pensando que somos orientales. Necesitamos aprender de ese gran maestro que es Oriente y traer esa sabiduría a nuestra casa, desarrollarla desde nuestro ser latinoamericano contemporáneo para poder resolver a nuestro modo los problemas que nos atañen. ¿Qué problemas son estos? La educación integral, la salud y la ética, la solidaridad y la vocación de servicio, que son nuestras estrategias para ayudar e intervenir sobre problemas como las consecuencias de la vida sedentaria, las actitudes de pasividad y autocomplacientes del mundo digital, la inseguridad, la destrucción del tejido social y la pobreza. Tenemos mucho que hacer. Esos desafíos son enormes, pero son nuestros también y en ellos radica nuestra función social como maestros. Aportemos esperanza y nuevos caminos que coordinen los esfuerzos. El mundo actual nos exige además ser proactivos, es decir, ser parte de la solución y ya no del problema. Tenemos que buscar incansablemente mejorar
nuestra formación para atender mejor al reto de educar. Hoy tenemos que desarrollar nuestra máxima flexibilidad, adaptarnos a nuestros nuevos entornos que deben ser más que limitaciones, nuevos espacios de descubrimiento. Con la crisis sanitaria del COVID, hemos tenido que pasar del doyan a la pantalla. Vaya desafío. Esto requiere más que nunca que nos importen nuestros alumnos, quienes sin duda necesitan de nosotros especialmente ahora. Nuestra disciplina se requiere actualizarse de una manera radical en ese contexto desafiante. Nuestra vocación que debe reforzarse desde la pasión del descubrimiento y el compromiso de servir. Todo esto nos obliga. Exige que obedezcamos a nuestros valores y principios, que nos pongamos a la altura del reto. Con esto queremos dejar muy en claro que el maestro debe ser el primero en obedecer a su misión de guiar, con todo lo que exige de él este deber moral de crecer para servir. El maestro que obedece a su misión no necesitará exigir obediencia del alumno. Esto es así porque la enseñanza es ejemplar y si el maestro da el ejemplo debido, el alumno hallará en él la inspiración para seguir en la construcción de su propio camino. Maestro y alumno obedecen a principios, a valores. Este es el punto de encuentro de la obediencia como virtud. Tenemos que alejarnos del odio y del miedo como estrategias educativas. Estos solo siembran daños en nosotros y en la comunidad. Es en el amor y el bien, en la cultura de servicio, donde hay que buscar la fuente y la guía de la enseñanza. Creo firmemente que también este es el camino de la armonía, la plenitud y la felicidad humana. Dice el maestro que de alguna manera, pues yo hace 20 años he sido muy criticado, sufrido humillaciones por un arte marcial nacional. Y yo considero que somos latinoamericanos del 31 de octubre del 2020. Ni estuvimos, yo como mexicano, hace 100 años en la Revolución, ni nada. Yo soy actual, estoy vigente. Y quiero que ya no tomemos de oriente en gotero y a ser pisados o humillados para aprender el arte marcial. Creo que nosotros tenemos ya capacidad para desarrollar un arte marcial que nos permita nuestra manera de pensar de latinoamericanos. Así como pensamos los latinoamericanos. Esa ideología que tenemos de la vida, de los conceptos actuales, nuestra manera de pensar de nuestro terreno, de nuestra identidad, que nos hace mexicanos, que nos hace uruguayos, que nos hace argentinos, que nos hace chilenos, que nos hace latinoamericanos, ¿no? Y que es muy similar el sentimiento y es muy similar lo que es. Y tenemos que desarrollarnos de ese modo, Yo, propongo un arte marcial nacional que me llevó 20 años hacerlo, que Wu Do, que es complejo y es digno de análisis, pero también de descubrimiento, de actualización, aunque es un concepto muy antiguo de Oriente, pero que sigue vigente, como el Do. El Do sigue vigente. Claro. No es un concepto anacrónico. No, de ninguna manera.
está vigente como el arte de la guerra. El arte de la guerra en muchas universidades lo estudian Sí, como muy lindo libro. como una esencia, su estrategia, su Ujú, autonomía, ¿sí? Bueno, digo nosotros porque todos nosotros, los latinoamericanos, hacemos un arte marcial conforme a nuestro cuerpo. Es una autonomía que no, es una economía también, que no pedimos prestado, ujú, que lo hacemos como estamos constituidos con el deterioro normal de los años. Por eso, el sexto dan del maestro Javier Acosta Serrano es lo máximo en fuerza. Después ya hay un cambio importante. Pero mientras se mantenga con ese fuerza física y de ánimo, un ánimo alto, porque a partir de un ánimo alto nos vamos a enfrentar al mundo para amarlo. Si tenemos un ánimo bajo, ujú. no puede suceder de esa manera. Entonces sí, vamos a retomar y a repensar la obediencia como una parte importante del Dao, Ujú. de la mano del maestro que guía y que fue el tema actual y que pues yo estoy sumamente agradecido con usted, con el maestro Javier Acosta Serrano, que fue el que me presentó con usted y que sigue, y que, Por y que favor. sigue, y que sigue en mis pensamientos y en mi sentimiento y en mi corazón, y que de ahí vamos para adelante. Yo quiero hacer un referente Ujú, al alumno que llega a Cinta Negra y ujú, que él tiene una aportación a partir de su experiencia en el desarrollo desde que calzó la cinta blanca hasta calzar la cinta negra, que no es otra cosa más que conocer el triunfo. Pero ¿por qué finalmente se hizo obra, ¿no? Primermente se terminó. Entonces, él aporta una tesis que son los conocimientos que él tiene y el maestro aporta un antítesis ujú. que ya el maestro ya cursó ese camino, ya vivió esa experiencia. Claro. Entonces, de la comunicación de los dos, que es muy importante, de la aceptación que hablamos en los inicios del programa, de esta plática importante, nace una síntesis, que es Ujú. todas las ideas sueltas que tiene el alumno se concretan en una sola, de la comunicación de la tesis y la tesis. Esa síntesis se fortalece y nace una nueva tesis más enriquecida. Y ese proceso de cambio se debe de ver en todos los aspectos, en todos los aspectos de libertad. No puede, ningún maestro tiene ese derecho de tener a su alumno en un cuarto dan 30 años. Ujú. Necesariamente Tal tiene cual. que haber un proceso de cambio para que haya esa libertad del conocimiento, de una esperanza de aprender más, de tener por eso estoy aquí, ¿no? Para no tener una cabeza hueca, que haya un contenido en mi persona, que tenga, que estructure mejor para ser empático con las demás personas, para ayudar, Ujú. para servir. ¿Sí? Que nosotros somos seres sociables que nos debemos a los otros, el conocimiento viene del otro y servir a los otros. Simplemente estamos en la razón, mi querido maestro. ¿Qué piensa usted?
Bueno, muchas cosas, maestro. Primero que nada, creo que sí, que también coincido que estamos capacitados nosotros hace muchos años para tener un arte marcial nacional. Creo que la idiosincrasia y la cultura del latinoamericano es totalmente distinta al del Medio Oriente, entonces hay un montón de cosas que no Claro, tienen nada que ver con la manera de pensar de ellos. claro. Y creo que ya hace tantos años que tenemos de experiencia que hay muchos maestros como usted capaces de tener un arte marcial propio, por supuesto que sí. Coincido totalmente que debería ser así, ¿no? Que ya no tendríamos que tener como referentes a maestros de 50.000 No, kilómetros sí, lejos, sino tenerlos más cerca, ¿no? sí, Este, claro. Estar en casa, ¿no? Estar en casa y desarrollar exactamente, en casa. exacto, exacto. No entiendo el Sí, por qué usted comentaba el tema de la humillación que pasó, sintió, me parece que es más un tema de envidia que de humillación, envidia de otras personas que no podían realizar el trabajo que usted desarrolló, así que me parece que va más por ese lado, de envidiosos. sí, sí. Es Y, que nadie acepta que el otro lo logre y yo no, ¿no? y por supuesto, va, Y entonces, va, bueno, van pero arraigados, y es parte del latinoamericano también, lamentablemente, el ser envidioso. sí, Está en sí. nosotros eso también. Somos envidiosos. Nosotros contamos siempre como chiste cuando uno ve que al vecino le va bien, que se compró una casa y un auto, uno no se pregunta con el amigo, che, que bien le están yendo las cosas a este hombre, ¿no? Si no le pregunta, che, ¿en qué andará en la droga? ¿Estará robando bancos? Es lo que Sí, pienso latino, lamentablemente. Es así sí. la mentalidad nuestra, ¿no? Tenemos No, todavía no se mucho acepta el camino por progreso, ¿verdad? crecer, pero No se sí, acepta el progreso ajeno. Pero no sé pues si hay hay vergüenza. gente en la actualidad, los jóvenes actuales, que ya viven otra realidad y que pueden retomar un arte marcial nacional, que posteriormente pues sería un arte marcial nacional de Uruguay, ¿no? Entonces, pero que se tiene que tener una base de ideología, de un pensamiento nuestro, ¿vale? Se modifica como se tiene que modificar todas las cosas, ¿verdad? Pero Claro, sí, yo, pues eso es mi propuesta, a ver quién tiene interés, ¿no? En llevarlo, que se comuniquen inmediatamente con usted o que se por comuniquen con el supuesto. maestro ahora que está presumiendo su sexto dan, y muy Ahora no nos merecido. saluda, no nos habla Y, ahora. y entonces con él también, para a ver si podemos desarrollar este arte marcial, que es el Wu Do, y que es muy favorable, Ujú, que tiene muchas ventajas, que tiene algo que nos va a ir, que va a ir creciendo en interés constantemente y que vamos a ir aprendiendo, porque tiene, ujú, ha sido de mucho estudio de toda mi experiencia de vida, ¿no? Dentro del arte marcial, quitando lo negativo, por supuesto, y poniendo cosas ujú, que le den eh, este, un sano, ujú. un sano despertar, un sano, todo hacia el bien, ¿no? Hacia lo bueno. Y ya, pues aquí estamos, mi querido maestro, y pues a ver en qué otra ocasión nos podemos ver, pero si hay Sí, algo de interés, yo, con todo gusto me traslado a Uruguay con usted para una conferencia y para poner las cosas una vez que ya se haya concretado algo, ¿no? De compromiso yo creo que cuando pase esta pandemia seguramente sí, vamos a tener sí, novedades, maestro, vamos a poder sí, desarrollar un poco mejor este mejor, proyecto. ¿verdad? Sí, estamos en una Cuando, situación difícil, pero que pues hay que mencionarlo, hay que darse a conocer. sí, 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 maestro, por pues supuesto. Y bueno, maestro, mire, pues estamos a 31 de octubre, a mí me parecería muy acertado, maestro, volver a invitarlo en un par de sábados, este sábado que viene no, sino el otro, para volver a hablar de esto, porque a nosotros nos resulta muy interesante tenerlo aquí
Y yo creo que tendríamos que hacer una cápsula fija cada 15 días, si a usted le parece bien. Todos los sábados, cada 15 días, una charla con el gran maestro Manuel Echevarría para aprender, porque yo cada programa aprendo un montón, así que... muchas gracias. Imperdible, yo también aprendo mucho y siempre estoy en constante aprendizaje de su manera de pensar, de su manera de actuar, de su resistencia, se aprende de su pasividad, sí, todo ese son dones que, bueno, pues que yo soy una persona sensible que lo denoto y que aprendo. Quiero, porque a quien no le guste lo bueno, ¿no? y los dones de las gentes, ¿no? Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Bien, entonces, pues me despido felicitando a este sexto Dan, que es un grado alto dentro del arte marcial y que pues ya expliqué lo que es mantener el equilibrio de la vida, de la razón, de la emoción, de todos los elementos técnicos de defensa y ataque, de velocidad y fuerza, sí, de equilibrio en las posiciones, que es la base de todo. Y el sexto Dan sí tiene representatividad en el maestro, el maestro Javier. Así es que, pues qué orgullo y pues felicitarlo y al mismo tiempo agradecerle a usted esos espacios que me hace favor de darnos, de darnos a nuestra escuela y pues despedirme como siempre con un grato sabor de boca, con siempre muy complacido, siempre muy satisfecho de sus atenciones. Muchísimas gracias, maestro. Estamos Por favor. Espero que les haya servido esta plática de la obediencia. Por supuesto que sí. Ya lo comprometemos creo que cae 14 de noviembre, el sábado siguiente no el otro, ya lo comprometemos, maestro, para una próxima cápsula. Sí, estamos en comunicación. Fíjese que, bueno, si quiere, fuera del aire le digo unas cosas que estoy arreglando. Perfecto, maestro. Cortamos ahora, bueno, nos despedimos, sí. Mandamos un gran saludo a todos, un muy buen fin de semana y nos vemos en breve. Sí. Saludos. Gracias, hasta luego.